Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Volvemos a tratar el tema de la Sábana Santa, que ya había tocado en algunos otros vídeos, y en este caso lo voy a hacer de una forma que prácticamente poca gente hace, y es pasando una lista, perdón, que lo tengo aquí atrás, pequeño fallo táctico, pasando una lista a aquellos papas que hablaron de la Sábana Santa y que no solamente hablaron, sino que la veneraron y que incluso hicieron documentos, promulgaron documentos. ¿Eso qué significa? Pues que es bastante sospechoso, porque si la Sábana Santa fuera falsa, como determina el Carbono 14, pues hombre, un papa se puede equivocar, 2 también, 3 también, pero 25 papas, como hay aquí, una lista. Solo papas, ya no hablo de otros eclesiásticos, obispos, cardenales, santos, etcétera. Solo papas. Y muchos antes del Carbono 14, pero también después del Carbono 14. Porque puede decir, bueno, los de antes del Carbono 14, de la prueba, pues como estaban equivocados, etcétera. No, después incluso más fuerte aún. El primero, evidentemente, es San Pedro. San Pedro ya hizo un vídeo que se titula Vio y creyó, y os remito a él. Evidentemente ese es el primer papa que tuvo en sus manos la Sábana Santa, vio la impronta y fundamentalmente me imagino que se la llevaría a la Virgen María, y después pues la guardaron como la mayor reliquia de la cristiandad. Después, en el 235, San Antero aparece en algunos frescos del Piamonte, se le ve sosteniendo una sábana con la imagen del Señor. Al Papa San Antero se le ve sosteniendo una sábana con la imagen del Señor. Estamos hablando del siglo III, primeros de 235. Tercer Papa, San Eusebio, promulga un decreto que, entre otras cosas, dice que sobre el altar, al celebrar el sacrificio del altar sobre un paño de seda o tintado, no se debe hacer. Nadie pretenda celebrar el sacrificio del altar sobre un paño de seda o tintado, sino uno de lino puro consagrado por un obispo. Estamos en el año 309, más o menos. Es decir, del lino surgido de la tierra, tal y como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue sepultado de una sábana de lino puro. Se trata de un documento oficial eclesiástico, promulgado en el 309-311. Un decreto. Es San Eusebio, papa. El cuarto papa, San Silvestre, lo mismo que San Eusebio. Estamos un poco más adelante, unos años más adelante que San Eusebio. El quinto, Sisto IV. Sisto IV, este vídeo se puede hacer un poco pesado, pero para mí es fundamental, porque la esencia del vídeo es demostrar que si tantos papas han hablado, venerado, etcétera, promulgado documentos sobre una reliquia, si esta es falsa, pues entonces Dios se equivoca, porque Dios suele hablar por la boca de los papas, fundamentalmente cuando son oficiales. Y cuando no son oficiales, si tanto se equivocan, pues es extraño. Es señal inequívoca de que no se han equivocado. Valga el juego de palabras. El quinto papa es Sisto IV. Escribió el tratado sobre la sangre de Cristo, confirmando la autenticidad de la Sábana Santa, así como la sangre que existía en ella, y otorgó a la capilla de Chambéry, en Francia, el título de capilla sagrada en 1472. Hemos dado un salto grande. Estamos en el siglo XV, la Sábana Santa está en Chambéry, después de haber pasado por Edesa, la actual Urfa en Turquía, Constantinopla, etcétera, etcétera. Es otro para 80 vídeos. Pero en este caso, este papa escribe este tratado y confirma la autenticidad de la Sábana Santa, por lo tanto estuvo con ella, y así como la sangre que existía en ella, o sea, no de pintura, sino que la sangre. Y a la capilla donde estaba siendo custodiada, la capilla de Chambéry en Francia,
le da el título de capilla sagrada, 1472. Otro papa, Julio II. Dejar un momentito aquí. Julio, es que estaba ahora, a ver si estaba mirando, a ver si estaba grabando. Qué susto. Julio II, ya a comienzos del siglo XVI, reconoció que era la sábana santa de Cristo y con un breve, una especie de documento que se llama breve, de 1506 y una bula de ese mismo año, aprobó el oficio y la misa de la sábana santa. O sea, ya estamos elevando, subiendo de nivel. La misa de la sábana santa. Otro papa, León X, siglo XVI, un poquito más, unos años más adelante que los de Julio II, escribió las actas de la sábana santa, considerando al lienzo de Turín, a la sábana santa, como la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo en el sepulcro y por lo tanto una reliquia de la pasión. Otro papa, Clemente VII, un poco más adelante del siglo XVI, mediante una comisión de 5 obispos y presidida por el obispo de Maurienne para verificar la autenticidad de la sábana santa, después del incendio de 1532, aquí me detengo un momento, en 1532, cuando veis la sábana santa, a lo largo, en la izquierda y en la derecha, hay 2 grandes líneas con una especie de rombos. Esas son las señales del incendio de Chambéry, en Francia, de 1532. La urna de plata se derritió, unas gotas cayeron, como estaba doblada en un montón de partes, fueron atravesando la sábana y quemándola, incendiándolo. Pero no perjudicó a la impronta, a la imagen, que eso es otra maravilla. Bueno, pues Clemente VII, mediante esta comisión de 5 obispos, después del incendio, la estudiaron, etcétera, de 1532, y el resultado de esa comisión fue una disposición papal que reconocía el culto a la sábana santa y confirmaba que la tela no había sido sustituida por una tela falsa. Después de esa comisión, confirmaba que seguía siendo la auténtica sábana santa después del incendio. Pasamos a otro papa, San Pío V. Estamos en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI. En la víspera de la batalla de Lepanto, esto a mí me toca mucho porque yo me gusta mucho el tema de Cervantes. Antes de mi conversión, Cervantes era mi pasión, ¿no? Y Cervantes participó en la batalla de Lepanto. En la víspera de la batalla de Lepanto, San Pío V dio una tela a don Juan de Austria, que era el comandante jefe de toda la escuadra cristiana, dio una tela que había sido colocada previamente sobre la sábana santa. Por lo tanto, este papa, San Pío V, que tuvo mucho que ver con esa batalla de Lepanto, pues le dio al comandante en jefe de don Juan de Austria, el capitán general de la escuadra, esa tela que previamente había sido colocada sobre la sábana santa. Pues clarísimo, ¿no? Pasamos al 10º papa, Gregorio XIII, finales del siglo XVI, con un breve, otro documento del 12 de abril de 1582, después del traslado de la reliquia a Turín, que se hizo en 1578. En 1578 pasa la reliquia a Turín porque, pequeñita historia, porque San Carlos Borromeo, que estaba en Milán, y en Milán había una peste horrorosa, estaba matando a mucha gente, prometió que si Dios pues acababa con esa peste, iría caminando a venerar la sábana que estaba en Chambéry, en Francia. Y bueno, pues le dio pena al dueño de la sábana, que era de Saboya, los duques de Saboya, y la llevaron a medio camino, a Turín. Dice, bueno, por lo menos que vaya a Turín a venerarla, y entonces hicieron una ostensión, y por eso, desde entonces, de 1578, está en Turín. Bueno, pues este papa, Gregorio XIII, con un breve del 82,
4 años después de que estaba la Sábana Santa en Turín, donde está ahora, o sea que ya lleva unos cuantos siglos allí, extendió esa celebración de la fiesta que había dispuesto el Papa Clemente VII, el Papa Julio II, que había decretado un oficio y una misa, la extendió a la fiesta del 4 de mayo a todos los lugares y dominios sujetos a la familia Saboya. Entonces, y confirmando la indulgencia plenaria a todos los visitantes, que aquí empieza ya palabras mayores. Se da la indulgencia plenaria a los que visiten y veneren la Sábana Santa. O sea, no estamos hablando, si fuera una falsificación, estábamos venerando a una cosa falsa, a un ídolo. Estamos idolatrando algo que sería demoníaco, porque si fuera falsa tendrían que haber asesinado a un hombre, crucificarlo, flagelarlo, etcétera, torturarlo. Eso es demoníaco. Bien, seguimos con el Papa Pablo V, a primeros del siglo XVII. Confirma las indulgencias plenarias existentes anteriores que había hecho el Papa Gregorio XIII. Otro Papa, Benedicto XIII, pasamos al siglo XVIII, primeros del siglo XVIII. El 21 de marzo de 1727 concedió indulgencia plenaria a los que visitaran la capilla de la Sábana Santa en Turín. Más indulgencias plenarias. O sea, confirmo, uno se puede equivocar, viene otro papa y dice, te has equivocado, que esto es falso. Porque hay que darse cuenta que ya hemos pasado a la fecha, ya hay unos cuantos papas que han pasado la fecha, desde el quinto papa que he nombrado, Sixto IV, han pasado la fecha que dice el Carbono 14, que es 1250-1390, más o menos. O sea que llevamos unos cuantos papas que en teoría estaban adorando a una sábana que según el Carbono 14, que se hizo la prueba en el siglo XX, era falsa. O sea que tela marinera, nunca mejor dicho lo de tela. Seguimos a otro papa, Benedicto XIV. Pasamos de Benedicto XIII a Benedicto XIV, seguimos en el siglo XVIII y en 1753 dijo que era una reliquia excepcional y concedió indulgencia plenaria. Más indulgencias plenarias a los que la visitaran ciertos días. Seguimos. El Papa número 14, Pío VII, Papa número 14, que hablan de la Sábana Santa o que tienen relación directa con la Sábana Santa. Pío VII fue el primer Papa que la veneró personalmente, 1804, y pidió una copia para el Vaticano. 1804, el primer Papa. Estamos hablando del Papa XIV, de todos los anteriores que la habían tal. Bueno, pues este fue el primero que la veneró personalmente. Otro Papa, Pío IX, concedió 100 días de indulgencias a los fieles que la venerasen indulgencia plenaria 2 veces al año, de manera libre, en fin, etcétera, etcétera. Más indulgencias. Otro Papa, León XIII, durante la ostensión de 1898, concedió nuevas indulgencias. En ese año empieza el estudio, 1898, que me apasiona tanto que a veces me tengo que toser. En ese año, 1898, es cuando Secondo Pía descubre que en realidad se trata de un negativo, porque a él, al ir a revelarla y hacerle el negativo, pues le sale un positivo. Y él se queda alucinado cuando ve la original, sobre el que le había sacado una foto y lo que él tenía en su estudio para revelarlo. Bueno, pues ahí se considera 1898 cuando comienza realmente el estudio científico de la Sábana Santa. Bueno, pues durante esa ostensión de la Sábana Santa, el Papa León XIII concede nuevas indulgencias sobre indulgencias y más indulgencias.
fijaros bien, si fuera falsa, cómo tendría que estar llevando hacia un pecado horroroso, adorar, venerar, mejor dicho, una falsificación. Seguimos de Papa Pío XII, saltamos de Papa, de Pío XI. No, estábamos en León XIII, perdón, 1898. Pasamos al Papa Pío XI, el que más ha estudiado personalmente y el que más ha hecho por la reliquia. Pío XI, estamos hablando del siglo XX ya. Profundamente convencido de su autenticidad, en 1936 entregó unas fotografías a un grupo de Acción Católica y dijo, entre otras cosas, lo siguiente: estas son imágenes del divino Hijo de María. Provienen de aquel objeto que, aunque misterioso todavía, no es ciertamente de fabricación humana. Y esto puede decirse que ha sido demostrado ya. Estamos en 1936. Es un objeto de verdad sagrado, tal vez más sagrado que ningún objeto sobre la faz de la Tierra. Estas huellas solas valen más que toda la investigación histórica junta. Totalmente de acuerdo. Esas huellas valen más que toda la investigación histórica junta. Pío XI, un papa que el que más ha estudiado personalmente. Tal vez aquí me pierdo, no sé si sería él personalmente científico, es posible que sí, no lo he investigado. Pasamos al Papa número 20, Pío XII. Cuando se hizo la primera conferencia internacional de sindonología, que es la ciencia que estudia a la Sábana Santa, en Roma en 1950, el Papa Pío XII mandó un mensaje y, entre otras cosas, dice: extraordinario vestigio de la pasión del divino Redentor, y encomendaba que se procurase una veneración universal de tan importante reliquia. Veneración universal. También envió Pío XII un mensaje en la clausura del 14 Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Turín en 1953. Un congreso eucarístico. Vamos, una auténtica una muchísima relación de la Eucaristía con la Sábana Santa, lógicamente. Y en ese mensaje dijo el Papa Pío XII, entre otras cosas: Turín, se refiere a Turín, ella guarda el precioso tesoro de la Sábana Santa que ostenta para nuestra moción y consuelo los rasgos del cuerpo exánime, el quebrantado rostro del divino Jesús. Está reconociendo directamente que la imagen es la de Jesús. Pasamos al Papa Juan XXIII. Estamos en 1959, ante los cultores de la Santa Síndone, y refiriéndose a la Sábana Santa dijo: Digitus Dei es hic. Yo pronuncio muy mal el latín, aunque lo estudié. Que significa: el dedo de Dios está aquí. El dedo de Dios está aquí. Juan XXIII. Pasamos de Papa. Pablo VI manifestó repetidamente su confianza en la autenticidad de la Sábana Santa. En la homilía del 4 de junio del 67 dijo: todos los artistas han venido a traducir en los colores y en las formas el rostro divino de Jesús y no hemos quedado satisfechos. Es cierto, se hicieron un montón de copias, intentos, etcétera, y son bastante, muchos conocidos, Durero, etcétera, y son todos, vamos, están alejadísimos de la impronta de la Sábana Santa, entre otras cosas porque no hay ni pintura, no hay nada. Para los que tenemos fe y para los científicos, para los que tenemos fe es la imagen de la resurrección. Para los científicos no tienen ni idea, no pueden explicarlo. Quizás la sola imagen, sigue diciendo Pablo VI, de la Santa Síndone, nos da algo del misterio de esta figura humana y divina. Un admirable documento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, escrito en caracteres de sangre. No solo de sangre, pero fundamentalmente de sangre, porque en la Sábana Santa hay sangre y la imagen.
pero escrito en caracteres de sangre. Pasión, muerte y resurrección. Esa es la definición de la Sábana Santa. Y que, como decía un niño que a mí me hizo mucha gracia, Dios se hizo un selfie. Dios se hizo un selfie para nosotros. En 1973, refiriéndose a la ostensión que se había hecho en 1931, el Papa Pablo VI, en 1931 se hizo una ostensión que, entre otras cosas, se hicieron fotografías Giuseppe Henry de muchísima mayor calidad que las que había hecho hacía casi 50 años Secondo Pia. Esas fotografías de Giuseppe Henry son maravillosas. En blanco y negro, siguen siendo blanco y negro porque las de color no vinieron hasta después, hasta bastantes años después. Pues no, pues en ese año 1973 el Papa Pablo VI, refiriéndose a la ostensión de 1931 a la que él había asistido antes de ser Papa, mucho antes, dijo: vimos entonces el rostro de Cristo y pudimos conocerlo también a Dios en su forma visible. Pasamos de Papa. San Juan Pablo II, tela marinera, nunca mejor dicho, ha rendido homenaje y venerado a la reliquia en varias ocasiones. Ejemplos de lo que dijo en esas veneraciones y sus palabras: icono conmovedor de la pasión de Cristo, extraordinario testimonio de los sufrimientos de Cristo, espejo del Evangelio. Esta es una de las frases más conocidas de San Juan Pablo II al referirse a la Sábana Santa. Espejo del Evangelio, uno de los signos más conmovedores del amor sufriente del Redentor. Con San Juan Pablo II, ya de aquí hasta Francisco, que no, son 3 papas, ya sabían que se había realizado la prueba del carbono 14 y que en teoría la Iglesia ya no podría decir nada. Bueno, pues toma. O sea, una cosa lo que la Iglesia diga prudentemente, etcétera, hasta que la ciencia, etcétera, etcétera, y otra cosa lo que siguen haciendo los papas. En el ejemplo, San Juan Pablo II, que después del carbono 14, que fue en el 88, pues dice estas palabras: espejo del Evangelio, conmovedor, icono conmovedor de la pasión de Cristo, uno de los signos más conmovedores del amor sufriente del Redentor. Pudo haber dicho, bueno, de quien sea el que esté ahí, ¿no? El amor, haberlo hecho general, el sufrimiento humano, etcétera. No, del Redentor, de Cristo. Está asumiendo. Además, vemos, aquí no os voy a poner imágenes, pero vemos imágenes de San Juan Pablo II de rodillas venerando a la Sábana Santa, imitando a sus antecesores. Pasamos de Papa, de San Juan Pablo II a Benedicto XVI. Dijo: la Sábana Santa de Turín nos ofrece la imagen de cómo era su cuerpo depositado en el sepulcro durante ese tiempo, icono de amor y vida que habla a todos de Dios. Le veneró de rodillas. Pues más claro el agua. Y por último, el Papa Francisco lo ha venerado, por ejemplo, en el 2015 y dijo: el hombre de la Sábana Santa nos invita a contemplar a Jesús de Nazaret. No se trata simplemente de observar, sino de venerar. Son palabras suyas. A través de la Sábana Santa nos llega la palabra única y última de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, la palabra. Con motivo de la ostensión del 2020 dijo: como cristianos, a la luz de las Escrituras, contemplamos en esta tela el icono del Señor Jesús crucificado, muerto y resucitado. El icono, o la imagen sagrada, que es lo que significa icono, del Señor Jesús crucificado, muerto y resucitado. Pasión, muerte y resurrección. Bueno, en este vídeo he querido hacer un repaso por 25 papas, los he enumerado, que han venerado, hablado maravillas, o sea, reconocido la autenticidad de la Sábana Santa, decretado, hecho decretos, etcétera, incluso misa, oficios litúrgicos
del 4 de mayo, etcétera, etcétera. Todos han ido haciendo lo mismo y seguirán haciendo lo mismo. Porque no solo la fe, sino la ciencia dice clarísimamente un montón de pruebas de diferentes disciplinas, apuntan todo a que esa imagen es la de Jesucristo que dejó en la resurrección. Esa sangre del grupo AB, muy potente en la zona de Israel y muy poco, en 3 o un 4% en Occidente, es la de Jesucristo. Que esa corona es la que le pusieron de espinas, es la que le pusieron a Jesucristo. Que, en fin, que hay estudiosos de la probabilidad que dicen que es más fácil acertar, o sea, las probabilidades a favor de que sea la sábana santa, ellos calculan por unos criterios, unos baremos, etcétera, de diferentes factores, ¿no? Pero no hace falta que lleguen a muchos factores, con 6, 7, 8 factores se multiplica porque es una progresión geométrica. Y llegan pues hasta millones y cientos de millones y algunos a billones con B de probabilidades a favor contra una en contra. En otro vídeo que haga, pues posiblemente haré un vídeo pormenorizado del por qué la única prueba científica que se hizo en el 88 sale que es falsa. Y lo que es falso precisamente es la prueba. Pero ya haré otro vídeo. He querido hacer un vídeo desde la fe, de nuestra fe, y desde los papas, que han reconocido todos esa autenticidad de la sábana santa. Bueno, ya me he pasado mucho. Como siempre, divulgarlo por ahí. Cuando grabo este vídeo ya hice la charla, que iba a hacer una charla sobre la sábana santa. Yo me esperaba 20 personas y fueron 70. O sea, Dios siempre te sorprende. Salieron muy contentos y voy a dar mañana otra charla en otra parroquia. Pues si Dios me da vida y ganas y ánimo, pues voy a dedicarme a esto porque me encanta. No solo charlas de la Sábana Santa, sino a la apologética por parroquias, que me parece una misión preciosa porque hace falta mucho conocimiento. Decía el profeta Oseas, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Se refería al conocimiento de Dios, pero esto es conocimiento de Dios, porque el que está ahí en la Sábana Santa es Dios y nos dejó un selfie, como había dicho ese niño con tanta gracia. Venga, que Dios os bendiga.